paso al estudio de la palabra de Dios, viendo la línea de libros. Estamos en los profetas menores y esta noche, qué bien, miren cómo cambia la pizarra. Haremos al libro de Abdías. El nombre Abdías significa siervo de Dios, siervo del Señor. Es apenas un capítulo, siendo así el libro más pequeño del Antiguo Testamento. El libro de Abdías voy a leer unos versículos para entrar en el contenido de Abdías, a aquellos versículos que reflejen la esencia del mensaje del profeta. Versículos 11 en adelante. Abdías 11 en adelante. Dice la Biblia: en el día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta, sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos. No debiste reírte de tu hermano en su mal día, día de la desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de la calamidad. No debiste echar manos a sus riquezas en el día de su calamidad. No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían. No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia. Porque cercano está el día del Señor contra las naciones. Edom, como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Padre, tomamos esta escritura a fin que tú puedas hablarnos y convertir a estos hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, en mensajeros de tu palabra. Háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Abdías es uno de esos libros que nos recuerdan el carácter fuerte de Dios,
el carácter, diríamos, esa imagen que tenemos de un Dios paciente, amoroso, de repente es intervenida o interferida por la imagen de Dios que nos da el libro de Abdías. El Dios que cuando va a defender al inocente actúa con dureza. El Dios que a la hora de hablar de la justicia habla con fuerza. El Dios que a la hora de defender al desvalido lo hace enérgicamente. Abdías es el Dios que es el libro que nos recuerda que el Dios de la Biblia, como dice Hebreos, no solo es amor, también es fuego consumidor. Es una faceta de Dios que debemos reconocer. El pueblo de Dios tiene enemigos. Pareciera como no ser muy agradable esta idea, porque nos imaginamos que un hombre de Dios no debe tener enemigos. Nos imaginamos que el pueblo de Dios no tiene que tener enemigos. Es como una imagen idílica que tenemos. Pensamos que Dios no tiene enemigos, que un siervo de Dios no tiene enemigos, que el pueblo de Dios no tiene enemigos. Pensamos que como Dios es todo amor, pues todo el mundo va a estar a favor de Él. Pensamos que todos van a ser amigos de Dios, pero no es así, hermanos. Dios tiene enemigos. El pueblo de Dios tiene enemigos. Un siervo de Dios tiene enemigos. Quiero que nos quitemos esa imagen romántica que el pueblo de Dios no tiene enemigos. Esa visión no pertenece a la Biblia. En la Biblia tenemos a un Dios que está en guerra con sus enemigos, que convoca a un pueblo para que vaya a pelear contra sus enemigos y que llama a hombres y mujeres a ser líderes del pueblo en esta lucha con sus enemigos. Pablo ya lo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Es decir, hay realidades espirituales que son enemigas del pueblo de Dios. Y esas realidades espirituales se traducen en formas humanas que concretizan esa enemistad contra la iglesia. De entrada debería, hermanito, entender que no somos llamados a ser moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Hay enemigos. Lo que importa sería que los enemigos sean el resultado de nuestro compromiso con el Evangelio y no de acciones erróneas contrarias al Evangelio. Creo que lo más que nos debería de preocupar es que tales personas sean enemigos en razón de la envidia, en razón de los celos, en razón de la rivalidad, y no enemigos en tanto usted haya hecho acciones que dañen a las personas. Aún no dañando a las personas, ni tomando acciones desleales frente a otros, aún manteniéndose en los valores del Evangelio, su compromiso con el Evangelio puede traerle enemigos. Eso está claro en la Biblia. Hay quienes no valoran a la iglesia como Dios la valora. No estiman a la iglesia como Dios la estima. Y la ven como poca cosa. Quizá en estos días es cuando mejor he entendido yo el mensaje del libro de Abdías. El tema de los enemigos del pueblo de Dios. Y la manera como Dios trata a los enemigos de su pueblo. Dios es tajante, es radical,
contra los enemigos del pueblo de Dios. Este es el mensaje de Abdías. Abdías dirige su mensaje contra Edom. Acuérdese que Edom es otro nombre que recibe en la Biblia Esaú. ¿Se recuerda quién era Esaú, hermanitos? Ajá. Era el hermano gemelo de Jacob. Apenas unos minutos mayor que Jacob. Y ya todos recordaremos el conflicto que ya sentía Rebeca en su vientre, cuando ella sentía que había una pelea en su vientre, cuando ella experimentaba la lucha entre sus dos hijos. Ya en el vientre materno había una pugna entre Esaú y Jacob. Cuando Esaú nace, dice la Biblia que Jacob le traía tomado del talón. Esaú era el hermano mayor de Jacob. Ya se plantea desde el vientre una disputa. Ahora, Abdías tiene un mensaje contra Esaú y contra las naciones que participaron en el despojamiento de Judá. Las naciones que en el año 587 antes de Cristo, Jerusalén cae de manera definitiva en las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ya habían existido dos deportaciones. En el 605 se llevó a cabo la primera deportación. En el 597 fue llevado a cabo la segunda deportación. Y de manera definitiva en el 587 se llevó a cabo la destrucción de la ciudad, del templo y la deportación definitiva de gran parte de la población hacia Babilonia. La destrucción de Jerusalén significó no solamente la participación de Babilonia, sino que junto con Babilonia se aliaron otras naciones en la destrucción de Jerusalén. Y en particular, esta nación de Edom, de los edomitas, hermanos directos de los israelitas, participaron en el despojamiento de Jerusalén. El despojo, la destrucción y la deportación. Abdías, diríamos, es un mensaje con la característica de advertirle a Edom que su participación deshonrosa en la destrucción de Jerusalén no quedará impune. Que el hecho de ser hermano agrava, agudiza la acción cometida contra su hermano. Si hubieran sido, y de hecho participaron otras naciones, pero no eran ni siquiera hermanas, pero Edom era hermano. Y en el día que Dios reprendió a Jerusalén,
Edom tomó la postura de un enemigo y no de un hermano. Y este es en esencia, diríamos, el reclamo que hará el profeta Abdías. Veamos el pasaje en desarrollo. Versículo 1. Visión de Abdías. Hemos oído una noticia de parte del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo: vamos, marchemos a la guerra contra ella. El libro se abre declarando una movilización de las naciones contra Edom a fin de ajustar cuentas y de hacerle pagar el daño que había provocado contra Judá. Así dice el Señor omnipotente acerca de Edom. Y aquí viene ya el mensaje de Dios directamente contra Edom como destinatario del mensaje del profeta Abdías. Versículo 2, perdón. Te haré insignificante entre las naciones. Serás tremendamente despreciado. Tu carácter soberbio te ha engañado. Como habitas en las hendiduras de los desfiladeros, en la altura de tu morada, te dices a ti mismo: ¿quién podrá arrojarme a tierra? Pero aunque vueles a lo alto como águila y tu nido esté puesto en las estrellas, de allí te arrojaré, afirma el Señor. Edom es una ciudad que se caracteriza por tres cualidades. Hay tres notas, diríamos, a la hora de hacer el perfil de la ciudad de Edom, el pueblo de Edom. Hay tres características que lo ubican, que lo caracterizan, que lo definen, que lo marcan. Y cada una de ellas es con la que Dios va a tratar. Primero, diríamos, su ubicación geográfica es inexpugnable. Edom está edificado. Vamos a ponerle su ubicación geográfica. Es casi inaccesible. Está sobre rocas enormes, sobre una montaña rocosa. Es casi inaccesible. Y esa ubicación geográfica, casi como de una fortaleza natural. Ellos no tuvieron que construir muros porque las rocas eran ya su fortaleza, sus muros naturales, sus murallas naturales. Y la ubicación geográfica, de acuerdo a lo que hemos leído en el versículo 2 al 4, ¿qué les provocó a ellos? ¿Qué les dio? ¿Qué les provocó? ¿Están leyendo? Ya la hermana lo dijo. ¿Qué carácter les hizo tener? ¿Cómo los hizo? Soberbios. Tenían una natural defensa contra los enemigos. La posición geográfica de su ciudad la hacía casi inaccesible a los demás ejércitos. Tenían toda la ventaja estratégica
a la hora de querer ser tomados o sitiados por cualquier nación. Y esa ubicación, esa posición, les fue creando una manera de pensar, una manera de ser, les fue dando una actitud, y era la actitud de soberbia, actitud de orgullo. Los edomitas comenzaron a desarrollar un sentido que eran intocables, que eran inamovibles, que eran inalcanzables. Y comenzaron a creerse un pueblo intocable. Por eso el Señor le dice en el versículo 3: tu carácter soberbio te ha engañado. Como tú habitas en las hendiduras de los desfiladeros, te dices a ti mismo: ¿quién podrá arrojarme a tierra? Cuando usted cree que es intocable, tiene que preguntarse si no ha llegado a ser soberbio. Cuando usted cree que nadie lo mueve, que es inaccesible, que es inamovible, que está en un lugar que haga lo que haga, nada va a pasar, creo que tendríamos que preguntarnos si acaso la soberbia no habrá llenado el corazón. Y cuando la soberbia llena el corazón, ¿qué es lo que hace la soberbia? Versículo 3. ¿Qué es lo que hace la soberbia? La soberbia nos engaña. ¿Y por qué nos engaña? Porque nos hace olvidar nuestra condición humana, que es frágil. La soberbia nos hace crear una aureola, una manta, un campo de fuerza que nos hace pensar que somos intocables e inamovibles. La soberbia engaña cuando nos hace olvidar lo pequeño, lo insignificante y lo frágil que somos como seres humanos. No importa aquello que Dios nos haya entregado, no importa hasta dónde Dios nos haya colocado, no importa qué tan alto el Señor nos haya elevado, ninguna posición, ninguna adquisición, ningún logro nos pone en un lugar al que Dios no nos pueda bajar de ahí. ¿Me están oyendo, hermanitos? Ese es el problema de Edom. Su ubicación geográfica le dio una sensación de seguridad, de estabilidad, lo hizo sentir inamovible, se sintió totalmente seguro, y la soberbia lo engañó. Y lo engañó porque le hizo creer que era inamovible, que era grande, que nadie lo podía derribar, que era intocable. Y cuando creemos que somos intocables, comenzamos a tomar decisiones o actitudes que erran de cara al corazón de Dios. Por mucho que Dios nos dé, por mucho que Dios nos levante, debemos reconocer que el que me dio esto también me lo puede quitar. El que me puso arriba me puede bajar. El que honró puede deshonrar. Y eso jamás tenemos que olvidarnos. Acabamos de ver el libro de Daniel y usted ha recordado ahora la soberbia de Nabucodonosor. Démosle una leída para que lo recordemos.
Vamos al libro de Daniel. Dice Daniel, capítulo 4, versículo 28. Daniel 4:28. En efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del palacio real de Babilonia, exclamó: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. La soberbia de Nabucodonosor. No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado, serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes, comerás pasto como el ganado, y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiera. 34. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre, diciendo: su dominio es eterno, su reino permanece para siempre, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida actos, ni quien le pida cuenta de sus actos. Ese es Dios. La única persona que puede obrar sin saber que nadie lo va a evaluar a él es Dios. De ahí todos tenemos que saber que la manera como caminemos sobre la tierra y la manera como desarrollemos nuestras actitudes a partir de lo que hemos recibido de Dios, todo está bajo el juicio de la mirada del Señor. ¿Están oyendo, hermanitos? No importa la posición que Dios le entregue. No importa todos los recursos que usted tenga. Jamás será Dios. Seremos siempre simples mortales. Seremos hombres, nada más. Y lo que hemos recibido y donde Dios nos ha colocado, simplemente deben ser instrumentos para buscar la gloria de Dios, para honrar al Señor con todo lo que hemos recibido, con todo lo que nos ha sido dado para honrar al Señor. Esta era una primera cualidad de Esaú, de Edom, razón por la cual Dios lo llama a cuentas. 5, vamos a Abdías. Abdías, regáleme miel, hija. Cierrame esa puerta, Champo. Cierrame la puerta. Libro de Abdías. Vamos al versículo 5. ¿Hay preguntas hasta aquí, hermanitos? ¿Hay preguntas? No se quede sin aportar, o hay aporte que quiera hacer, o hay algo que vio en el pasaje que yo no lo dije.
o leyó algo en los versículos que hemos leído del 1 al 3 que le llamó la atención y tiene una pregunta sobre esos versículos del 2 al 4, o notó algo que vale la pena resaltar, levante la mano y dígalo ahorita, que puede ser de bendición. Diga, hermano. Ahí le van a dar un micrófono. Una parábola parece en la que, no sé, que ha construido sus graneros y los piensa hacer más grandes. Y Sí. al final le dice, todo esto que tienes, no te preocupes, que esta noche vienen a pedir tu alma, le dijo. O sea Sí. que, Lucas 12. Es una parábola donde en lugar de haber pensado qué hacía con todo eso de cara al reino de Dios, no tuvo capacidad de ponerlo al servicio de la gloria de Dios, sino de su grandeza propia. Pero al final, ni toda la riqueza pudo evitar el día y la hora a la que Dios nos ha llamado a presentarnos ante Él. Bien, preguntas, aportes. Si no, vamos al versículo 5. Dice el profeta: si vinieren a ti ladrones o saqueadores nocturnos, ¿no robarían solo lo que les bastara? Pero tú, ¿cómo serás destruido? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algunos racimos? Pero ¿cómo registrarán a Esaú? ¿Cómo rebuscarán sus escondrijos? Las preguntas que está diciendo en este momento dice, mira, Edom, si aún los ladrones cuando entran a la casa siempre dejan algo, aún los ladrones cuando entran a la casa no se llevan todo. Usted dice, se metieron los ladrones, se llevaron la computadora, el televisor, la licuadora y unos relojes, pero dejaron las camas, la refri, la sala, la mesa del comedor. Es decir, los ladrones siempre dejan algo, se llevan lo que les va a hacer más fácil convertirlo en efectivo. Y luego pregunta, los vendimiadores, aquellos que pasan recogiendo la cosecha, siempre dejan algo allí para los necesitados. Y lo que el profeta le dice es, si los ladrones, aun que son ladrones, siempre dejan algo en la casa cuando entran a robar, y Dios le dice a Esaú, pero cuando entren las naciones a tu ciudad, se van a llevar todo. Si los vendimiadores siempre dejan algo, y el profeta le dice, pero cuando entren las naciones, no van a dejar nada, van a arrasar hasta el último grano. Dios ya le está advirtiendo lo que las naciones harán cuando entren a la ciudad de Edom. 7. Hasta la frontera te expulsarán tus propios aliados, te engañarán y dominarán tus propios amigos. Los que se sientan a tu mesa te pondrán una trampa. Es que Edom ya no tiene inteligencia. Una segunda característica con la que históricamente se identifica a Edom es por su sabiduría e inteligencia. Muchos de los proverbios que se escribieron en la antigüedad se escribieron en una de las ciudades más principales de Edom, que es la ciudad de Temán.
Es más, los amigos de Job eran de las ciudades más importantes de Edom. El mundo antiguo conocía a Edom como gente de mucha sabiduría. La imagen que se tenía de ese pueblo es que era gente muy inteligente. Y otra vez, la inteligencia y la sabiduría que habían adquirido, por eso dice el versículo 8, ¿acaso no destruiré yo en aquel día a los sabios de Edom? ¿Acaso no destruiré a la inteligencia del monte de Esaú? Los edomitas eran gente muy sabia, era gente muy inteligente. Pero dice el Señor, así como la ubicación geográfica favorable no será obstáculo para el día que Dios actúe, y aunque construya su ciudad en las partes más recónditas de la muralla, de las rocas, como lo hacen las águilas, de allí el Señor lo va a hacer caer. La sabiduría que tanto ellos ostentaban no les servirá de nada, porque las naciones amigas lo van a engañar. Aquí la ubicación geográfica los hizo soberbios y les dio el sentimiento de ser intocables. La sabiduría y la inteligencia les dio aliados. Edom se sentía seguro con las naciones aliadas. Le permitió su inteligencia crear una red de naciones aliadas de Edom. Su capacidad de negociar con las naciones, su capacidad de resolver conflictos, su capacidad de establecer pactos con las naciones, le hizo ser un pueblo con muchos aliados. Y lo que Dios le dice a Edom es: en cuanto a tu ubicación geográfica, no importa lo inaccesible que estés, yo tengo poder para llegar ahí y te haré bajar de ahí. No importa en cuanto a tu sabiduría e inteligencia, que te ha hecho tener una cartera enorme de aliados, no importa, tus aliados te engañarán, tus aliados te traicionarán, porque yo voy a destruir tu sabiduría. Yo voy a destruir tu inteligencia. Y cuando el Señor destruye la sabiduría y la inteligencia, entonces caemos en la necedad. Y en la necedad perdemos la sabiduría para saber tomar decisiones. Vamos hasta aquí, hermanitos. Lo tercero, en cuanto a la ubicación geográfica, tenemos que el versículo del 2 al 4. En cuanto a la sabiduría que ellos tenían y su capacidad para hacer alianzas con las naciones, del 5 al 8. Y lo tercero, de lo que se vanagloriaba Esaú, era de la valentía de su ejército. La valentía de su ejército, versículo 9.
De hecho, usted recordará que Esaú era un cazador. Su zona de acción era el campo, peleando con los animales, luchando con las fieras. Era un hombre no hogareño como lo era Jacob. Era un hombre de valentía, de irse a dar duro con las bestias salvajes. Y eso marca a la descendencia. Y la descendencia de Esaú se caracterizó por la valentía, la garra de su ejército. Y lo que el Señor le dice a Esaú es: ciudad de Temán, tus guerreros se caerán de miedo, a fin de que todo hombre sea exterminado del monte de Esaú por la masacre. Son estas tres cosas que hacían a Esaú, a Edom, sentirse un pueblo inamovible. Era como su fortaleza. Y no es que estas cosas sean malas. No es que tener una buena ubicación no sea malo, o ser sabio sea malo, o ser valiente sea malo. El problema de Edom fue que creyó que estas cualidades, estas características, ya sea la ubicación geográfica ventajosa que tenía ante un ataque del enemigo, que hacía prácticamente imposible que los enemigos atacaran la ciudad. El considerarse una cuna de gente sabia y súper inteligente, y considerarse valientes, que podían pelear donde sea, con quien sea y cuando fuera. El problema de Edom es que estas características le dio una actitud equivocada frente a su hermano Israel. ¿Puedo borrar esto, hermanitos? El problema es que Esaú olvidó que Israel era su hermano. Había una relación aquí. La relación de hermanos. El libro de Abdías va a rescatar el sentido que debe haber de la palabra hermano. El cuidado, la lealtad, la comprensión. Lastimosamente esta palabra la hemos vaciado hoy día. Le hemos quitado el sentido. Hoy ser hermano es ser nada. Es como que esto fuera un título nada más. Como que fuera un nombramiento que se le da por estar en la iglesia. Pero esto ha dejado de ser una realidad genuina en la vida de la iglesia. Decimos hermanos, pero es de mentira. No hay verdadera hermandad. Esto de hermano ha perdido su contenido. Esto de hermano ha perdido su esencia. Esto de hermano no determina la calidad de la relación que debo tener con una persona en la iglesia. Esto de hermano no está marcando ni definiendo mis relaciones interpersonales dentro de la congregación. Hay un terrible irrespeto por el hermano.
Hay un terrible actitudes de odio, de venganza, de rencores contra el hermano. Y esto ya se plantea desde los orígenes mismos de la Biblia entre los dos hermanos de Abel y Caín. Cuando Dios se acerca a Caín, le pregunta: Caín, ¿dónde está tu hermano? Es la eterna pregunta de Dios. ¿Dónde está tu hermano? Como dejándonos muy en claro que la relación con Dios también tiene que ver en la relación con los hombres. Y pues ya lo dirá el apóstol Juan en la primera carta. Acompáñenme. La primera carta del apóstol Juan. Dice, capítulo 3, versículo 11. Este es el mensaje que han oído desde el principio: que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque predicamos bonito? ¿Porque cantamos bonito? ¿Porque servimos bien lindo? No. ¿En qué se evidencia que hemos nacido de nuevo? En que amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y sigue diciendo en el capítulo 4, versículo 7. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amar los unos a los otros. Dice más adelante, 19, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también. Este es el mensaje que Abdías había olvidado. Esto es lo que Esaú, había olvidado.
lo que Edom pasó por alto. Que todas esas ventajas que tenía, que ya hemos mencionado, las características que tenía Edom, no eran características para destruir a su hermano. Eran características para ver cómo le echaba la mano a su hermano. Y por eso es que del versículo 2 al versículo 9 que hemos leído, se nos describe la acción de Dios contra Edom, destruyendo las cosas que hacían grande a Edom. Y el versículo 10 al versículo 14, dijimos que del 2 al 9 abarca lo que Dios va a hacer con Edom, y que ninguna de esas características será capaz de impedir la acción de Dios contra Edom. Del 10 al 14 hay una descripción detallada en forma de poética sobre las acciones que tuvo Edom contra su hermano. Las acciones por las cuales Dios va a obrar. Del 10 al 14 se va a describir. Si del 2 al 9 es lo que Dios va a hacer contra Edom, del 10 al 14 se va a describir que Dios va a actuar contra Edom porque Edom actuó contra su hermano. ¿Estamos? Por la violencia, versículo 10. Por la violencia hecha contra tu hermano te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. Oigan la sentencia dura de esto. Por la violencia hecha contra tu, ¿qué? Hermano Jacob. Aquí está el núcleo. El versículo 10 es el núcleo de la sentencia divina. Es que esto de no comportarse como hermanos es trágico, hermanos. El hecho de tener en poco al pueblo de Dios, esto es terrible. Y comienza en la parte que leímos, comienza a decir el 11: en el día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, ¿qué dice? Tú eras como uno de ellos. El día de la desgracia, Edom no extendió su mano para favorecer a su hermano. Es decir, cuando las cosas van mal en la vida del hermano, ¿qué hace normalmente el resto de los hermanos? Cuando las cosas no caminan favorablemente, cuando sopla el viento en contra, una cosa lamentable que sean los mismos hermanos los que se estén comportando como que fueran del mundo. Los mismos hermanos, en vez de acercarse, apoyar, mire, con solo que no lo friegue, y es mucho. Si a veces no es necesario que la gente lo quiera a uno, con solo que no lo friegue es suficiente.
Pero no solo no ayudamos, sino que jodemos a la gente. O sea, no solo no apoyamos, sino que estamos tocándole la llaga. No solo no participamos activamente a contribuir de ver cómo sale de esto, hermano, sino que vemos qué estamos haciendo para fregarlo más. Como dice el refrán, del árbol caído, todos quieren hacer leña, todos quieren sacar su poquito y llevársela para su casa, todos quieren ver cómo sacan provecho. Al chucho más seco, dice, se le pegan las pulgas. Y lastimosamente una de las cosas que necesitamos vencer es cómo el Evangelio es capaz de cambiar nuestra perspectiva respecto a la gente. Mire, que si no le voy a ayudar, por lo menos no lo voy a fregar. O que quizás no me voy a ir a ofrecer, pero si llega a pedirme ayuda, no negarle la mano. Llega a pedir, mire, si esa persona que se ha burlado de usted le llega a pedir un plato de comida un día, dérselo, hombre. Siempre y cuando no implica que lo va a arrastrar a usted al hoyo, ayúdele. Pues sí, porque no va a llegar a decirle, mire, fíjese que voy a prestar $40,000, puede servirme de fiador. No, si la Biblia ya está diciendo, no salga fiador. ¿Se acuerdan? Donde la Biblia habla claro, tampoco usted vaya de cabezón. A no ser que vaya claro y entendido que usted va a pagar eso. Porque ser fiador significa eso. Cuando usted vaya a servirle fiador de alguien, ni siquiera se le esté pasando por la mente que usted no va a pagar eso, hermano. No. Cuando vaya a servir de fiador, haga de caso que usted lo va a pagar. Eso de que se va a dar paja en la mente, no, si yo no voy a hacer nada, no, si yo solamente para respaldar, ahí te vas a estar, María. Cuando usted va a ser fiador, tenga clarito en su mente que esa es una deuda suya. No en balde la Biblia lo dice. Ahora, si usted un día lo va a hacer, ya lo va a hacer con la conciencia de que su deuda, que tiene capacidad para pagarla y que la persona de quien va a ser fiador vale la pena pasar esta crisis. Vaya, pero ese ya es gusto y gana suya. No me voy a decir, es que me engañaron, es que él me dijo que puntual. No, aquí no esté que me engañaron. Desde ya sepa que si firma de fiador, esa deuda es suya. ¿Me está oyendo? Después no voy a decir, ay, a mí nadie me dijo nada. Pues si no lee Proverbio, ¿cómo no le va a decir algo Dios ahí? Pues entonces, no es que tampoco usted va a sacar el 100% de la crisis. Él tiene que aprender muchas cosas y habrá que crecer pero creo que habrá necesidades que un día le diga, hey, ayúdame en esto. Y si usted tiene las ventajas que tenía Esaú, estaba en capacidad, Esaú estaba en capacidad de ayudar a Israel. Tenía cualidades para haber ayudado a Israel, pero no lo hizo, pudiendo haberlo hecho. Mire, si no puede,
No puede, pues. No es ley, no es obligación, no es. Pero si pudiendo, no lo hacemos, entonces estamos rompiendo esto de ser hermano. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Y aquí va todo lo que Esaú hizo en ese día. Dice, tú eras uno de ellos. 12. ¿Qué hacía Esaú? Se reía, se alegraba. ¿Y qué más? Versículo 12. Profería arrogancia. Cuando le estaba pasando la desgracia a Esaú, ¿qué decían? A Israel, ¿qué decía su hermano? Se burlaba. Está bueno. Aprendan. Así tiene que ser. Mire, cuando a otro le esté yendo mal, mejor cállese. Se le puede ir peor. Deje de andar hablando de las hijas de las hermanas. Y esa hermana, vea su bicha, ay, la mía es una sierva, usted no sabe. Quizá la de la hermana salió embarazada por lo menos a los 24 y la suya a los 14. ¿Sabe por qué? Por andar hablando. Ay, ese bicho, el hijo de la fulana. Deje de hablar, le puede salir peor el suyo. Deje de andarse burlando de lo que le pasó a alguien. Mejor guarde silencio. Pudo ser alguien que le haya hecho el mal a usted. Puede ser alguien que está pasando una enorme crisis y que le deseó el mal a usted. Aún cuando sea así, no se alegre. No le voy a decir que va a llorar y que va a sufrir y que va a sentir, no, quizás no, porque ha sido su adversario, su enemigo y no se llevan bien, pero no se alegre. No se alegre. Y ande hablando, ahí deje. Dios toma en cuenta la sabiduría que tenemos de callar. No digamos si es alguien que ha sido con usted, hermano. Venir a burlarse, venir a reírse de alguien que ha sido con usted y pasa un momento frágil. No, hombre, ese ya es traición. Ese es cobardía. Eso es peor todavía. Si con el que ha sido su enemigo le está yendo mal, no se alegre, cállese mejor, no diga nada. Es más sabio eso. No digamos a alguien que le ha tendido la mano a usted, hermano. Al contrario, ese que le tendió la mano, en el día malo, acompáñelo, visítelo, dígale en qué puedo ayudarle yo ahora. Sea agradecido, sea leal. Dígale, mire, usted un día me ayudó cuando yo estaba pasando esto. Mire, cuando nadie me dio la mano, usted me dio la mano. Dígame en qué le ayudo ahora. Yo no me he olvidado. No se olvide de la gente que le ayuda en la vida. Hasta sus hijos van a cosechar su corrección, la forma correcta como usted obre. Hasta sus hijos un día les van a decir, mira, voy a hacer esto por tu tata, ¿oíste? Porque ese hombre fue derecho. Porque él fue el que me apoyó a mí. Que en paz descanse, viejo. Por él voy a ayudarte, ¿oíste? Pero no, Esaú, Edom, en lugar de acompañar a Israel y de defenderlo, lo que puso es
Se puso a proferir arrogancia, dice. Esa actitud de decir, ya ve, eso le pasa por esto. Ya ve. Mire yo. Es una lástima que siendo hermanos, en lugar de apoyar, de sostener al hermano, mire, yo le digo una cosa, hermanito, para que usted mantenga una vida espiritual saludable, fuerte, poderosa, tiene que estar a la mano de Dios nada más. Porque si usted está esperando que los hermanitos sean con usted, ay, hermanito, como estamos en estos tiempos, los mismos hermanos son los primeros en clavarlo por la espalda. Y si usted anda confiando en el hermanito, la hermanita, y deja esa relación única, insustituible con el Señor, que es el que de verdad es fiel con nosotros y jamás nos desampara y nos levanta cuando caemos y nos fortalece en la debilidad y nos empuja cuando vamos. Si dejamos esa relación, ahí sí estamos fritos, hermanos. Ahí sí estamos complicaditos. Si anda buscando en el hermanito, no, es que yo tengo aquí mis hermanos, mis amigos, ellos me apoyan. Ay, papito, ya te voy a ver en el día malo, ¿oíste? En el día en que nos toca bajar al valle, ya vamos a ver. No digo Valle del Sol, sino que al valle. Ya vas a ver. A ver si es cierto que bajan con vos. Cuando pasamos el valle de lágrimas, a ver si es cierto que caminan con usted. ¿Sabe qué comienzan a decir? No, fíjate que no puedo, tengo otras cosas que hacer. No, es que fíjese que viera, si yo le contara las mías, capaz lloramos juntos aquí, no puedo. Y ahí lo van a ir dando solito. Y cuando esté solito, no le vaya a agarrar ahí la crisis de que, ay, nadie me quiere, y a guindar el lazo. No. Para eso contamos con el Señor. Para eso es su Santo Espíritu. Para esa es su santa palabra. Y si hay hermanitos que sean leales, pues será ganancia. Será añadidura, pues. Pero si no son leales, tampoco será como algo que venga a desestabilizar su vida. ¿Me oye, hermanito? Esto hizo Edom. Edom comenzó a reírse del mal de su hermano. Sigamos leyendo. 13. ¿Qué más hizo Edom? ¿Qué más hizo Edom, hermanitos? Pero en esencia, ¿qué fue lo que hizo ahí Edom? En esencia, metió mano. Cuando todos estaban agarrando su parte, él dijo, esta es la mía. ¿Sí? Cuando eran los despojos ya, comenzaron a agarrar cada quien, y Edom participó de agarrar las cosas de su hermano. En el día de su desgracia, cuando Israel estaba expuesto, vulnerable, Edom participó con los demás en aprovecharse de su hermano. Hay gente que le encanta esperar las horas de las crisis de los demás para aprovecharse.
O sea, yo no le digo que quizás usted no le vaya a comprar algo a su hermano en su necesidad, ¿cómo no? Pero es que los que son matadores. Mire, hermano, fíjese que yo tengo este plasma, 40 pulgadas, yo di 600. Hermano, se lo dejo en 400 a usted. Y el bárbaro hace el duro, ya va a llegar a 150. O sea, matarlo quiere, pues. O sea, no ayudarlo, matarlo. Hay quienes les encanta aprovecharse. Una cosa es que usted le ayude y se lo compre a un precio justo, ¿va? Y le diga, sí, hermano, no le voy a regalar el dinero tampoco, ¿verdad? Porque no es de andar repartiendo como Santa Claus. No, no. Usted vende y yo le compro. Pero tampoco no se lo puedo comprar ni como nuevo, ¿verdad? Que es como quisiera vendérselo quizás el hermanito. Pero tampoco se lo puedo comprar como basura, que es como quisiera a veces comprárselo el otro. ¿Me entiende? O sea, ni comprarlo como nuevo, ni venderlo como nuevo, ni comprarlo como basura. No, no, tiene que ser justo. Y decir, mire, sí, 350, 400. Usted dirá, pero es que esto no es ganga. No, pues sí, pero es que ¿qué quiere? ¿Ganga o ayudar a su hermano? O sea, sepa diferenciar entre una cachada y ayudar a su hermano. Cachada sería 100 bolas, pues. 150 bolas, una cachada. Pero está fregando al hermano, pues lo está hundiendo más. ¿Por qué no le está ayudando? Lo está matando con ese precio. Si el hermano no se lo ha robado, hombre. ¿Verdad? Entonces, este era Esaú. Se aprovechó de la crisis que vivía su hermano y echó mano a su patrimonio. Miren todo lo que hizo Esaú. Sigamos. Versículo 14. ¿Qué hizo Esaú? Siquiera tuvo el valor de enfrentarlo de frente en una batalla. Lo emboscaba. Y a la gente que huía, las familias que corrían, los acechaba, lo emboscaba y se los llevaba como presos para esclavos. Es decir, ni siquiera tuvo la valentía de enfrentar a su hermano, no a escondidas, agazapado, esperaba el momento de caer a los que iban huyendo, a los más pequeños, a los más frágiles, a los rezagados. Mire, cuando ya una persona ha sido adversaria suya y ha sido enemigo suyo y se está desplomando, déjela. No le dé la patada de gracia, hombre. Hay gente que le encanta triturarla y dejarla. Imposible levantarse. Si usted está con Dios, sirve a Dios y sigue a Dios, y hay enemigos que le quieren hacer daño, mire, Dios es tremendo, hermanos. Dios es tremendo. Ni siquiera usted imagina cómo terminan esas personas. Y usted no se burle, ni se ría, ni déjelo. Dios es Dios. Quiero terminar aquí del versículo 15 en adelante. Del 15 en adelante se habla del día del Señor. 15 al 21, ¿es verdad? Sí. 15 al 21. Se habla del día del Señor, el día de la intervención divina.
Dios va a intervenir. Y comienza a decir: cercano está el día del Señor. Por eso hablo ahí, que habla todo esto del día del Señor. Edom, como hiciste se te hará, sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Pues sin duda que así como ustedes, israelitas, bebieron de mi copa en mi santo monte, así también la beberán sin cesar todas las naciones. Beberán y engullirán, y entonces serán como si nunca hubieran existido. Pero en el monte Sión habrá liberación y será sagrado, y el pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. Los descendientes de Jacob serán fuego y los de José llama, pero la casa de Esaú será estopa. Le pondrán fuego y la consumirán, de tal forma que no quedará sobreviviente entre los descendientes de Esaú. El Señor lo ha dicho. Los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela poseerán Filistea. Los israelitas poseerán los campos de Efraín y de Samaria, y los de Benjamín poseerán Galaad. Los exiliados, este ejército de israelitas que viven entre los cananeos, poseerán la tierra hasta Sarepta. Los desterrados de Jerusalén que viven en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y los libertadores subirán al monte Sión para gobernar la región montañosa de Esaú, y el reino será del Señor. Amén. Aleluya. Esta es la palabra de Abdías, hermanos. Este es el mensaje del profeta. Pongámonos de pie, hermanitos. Conforme a la palabra recibida, si tiene algo que pedirle al Espíritu, pídaselo en esta hora. Conforme al mensaje de Abdías, si algo Dios ha hablado a su vida, hable con su Dios ahora. Y roguémosle que nos haga cada día hermanos de verdad, no de nombre, no de boca, no, hermanos de verdad. Padre, que nuestras fortalezas, que nuestras capacidades, que nuestros recursos no sean instrumentos para pasar encima del hermano, sino para ver cómo podemos ayudar al hermano. Espíritu Santo, no habría nada más divino ni nada más espiritual entre nosotros que seamos más y mejores hermanos. Regálanos una iglesia, Dios, donde estimemos, valoremos, animemos al hermano. Quita de nosotros todo rencor, toda rivalidad, toda envidia. Y haznos hermanos. Bendice las ofrendas y los diezmos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, hermanos, vengan con sus ofrendas, sus diezmos, sus pactos, sus diezmos. Adelante, hermanitos y hermanitas.